Nosotros nunca más preguntamos y no supimos qué cosa era, la verdad. ¿Quieres un matecito? Yo te voy a cebar uno. Toma. ¡Holis! ¿Cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Amino y esta sección se llama Mateando con Amino. El día de hoy les voy a contar lo que aconteció luego de esa anécdota del anterior video. Si no lo viste, esta sería la segunda parte. El 16 de febrero era el cumpleaños de mi mamá y había invitado a mi mamá a viajar a Uruguay y luego de llegar a Colonia, irnos a Montevideo, donde está la playita, porque en el mar la vida es más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar todo es felicidad. Bueno, llegó el día y pues la idea era pues un regalito para mi mamá por su cumpleaños que caía el 16, entonces quería que estemos allá. Yo en lo particular tenía unas ganas de viajar e ir específicamente a Montevideo porque yo recuerdo cuando yo era más chica, adolescente, en la secundaria, nos hicieron leer un libro, una historia que sucedía en Montevideo. No recuerdo muy bien de qué trataba la historia, sí recuerdo cómo era el libro. Y recuerdo que había muchas imágenes de color naranja. No sé por qué el naranja estaba en ese libro, pero así era. Y, sucedía en las playas de Montevideo, entonces siempre dije: me encantaría conocer Montevideo", no sé por qué. Les cuento esa anécdota porque es un pequeño detallito de que la verdad es que tenía como esas ganas. Como hay muchos lugarcitos que me encantaría conocer y no exactamente el país, sino un lugar en específico, como en este caso era Montevideo. Entonces, como a mi mamá le encanta la playa, pues la idea era ir a conocer la playa de Uruguay. Bueno, el tema es que fuimos de Buenos Aires a Colonia del Sacramento, que es donde se llega si vas en barco. Y de ahí tenés unas horas hasta Montevideo. Bueno, nosotros partimos del mediodía más o menos como a la una, aprox, no recuerdo si era una o 2 de la tarde, y allá llegamos como al atardecer. El viaje fue bastante caótico porque estaba muy movido Río de la Plata, estaba muy movido, entonces, pues, había como, eran como olas, una cosa así, pero súper fuertes. Entonces el barco, pues, va yendo así, ¿entienden? Entonces sí, es un poco caótico. Y en algunas ocasiones, pues el agua golpeaba las ventanas de los asientos y pues la gente gritaba. Pero mi mamá, como les había contado en el anterior video, mi mamá tiene un espíritu aventurero, entonces ella le encanta pues este tipo de cosas, o sea, disfruta, no le encanta, disfruta de esas cosas y yo en ese entonces pues era mucho más joven, entonces igual en la actualidad no quiero decir de que porque era más joven disfrutaba más, pero pues una joven no le importa mucho este tipo de cosas, ¿no? Pero hay gente grande que, por ejemplo, si llega a tener esta experiencia, pues sí, no, la pasa muy mal, ¿no? Entonces mi mamá, siendo una persona aventurera, pues disfrutó del momento y yo, siendo una persona joven, pues también. Bueno, llegamos, cada una tenía su mochila. Así que muchas cosas no llevábamos porque nos íbamos a quedar solo una noche, ¿no? O sea, 2 días y una noche. Tenía como ya un plan hecho que se estropeó por el incidente que sucedió en el anterior video que les conté. Así que por eso esta sería como la segunda parte de la historia que sucedió desde que compré los boletos a Uruguay. Entonces, como llegamos a la tarde, ya oscureciendo,
decidimos quedarnos toda la noche recorriendo Colonial y la verdad es que nos encantó. Colonial es muy lindo, las calles empedradas, es como, no sé, como esta cosa rústica muy linda de las calles. Nos encantó la infraestructura de la ciudad, la verdad es que muy, muy linda. Además tenés ahí el Río de la Plata, que es como una especie de, tienen como playitas. Y también hay muchos como botecitos, barcos. Es una zona donde la gente tiene sus yates también, porque navegan en el Río de la Plata, ¿no? Bueno, es muy lindo, muy lindo. Hay muchos restaurantes, es una zona muy turística y se nota. Entonces, nuestro recorrido empezó desde la terminal a recorrer todo Colonia. La verdad es que nos gustó mucho. ¿Qué pasó? Era sábado, así que había muchísimo movimiento. Tuvimos una anécdota muy rara. Ya era de noche. Nos sacamos las sandalias, vimos que hay playita, o sea, la playita es como una especie como de arenita y después está el río, ¿no? Y como que es como una piscinita el río de la Plata. Para los que no vieron mi anterior video, conté de que el río de la Plata es de color marrón. Entonces, es turbia, no es como un río común. Entonces, esa parte de Colonia es como una playita. Se ve que le hicieron playita a todo y pues tenías ahí como la arenita y el río pues con la fuerza y con el movimiento hace como unas pequeñas olitas. Entonces era de noche, pero habían tantos lugares ahí cerca de la playa, o sea, tantos restaurantes y así, que pues está medianamente iluminado, no tan iluminado, pero tenía bastante iluminación a los costados. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos quitarnos las sandalias y caminar por esa arenita, que yo recuerdo que era una especie de arena. Empezamos a caminar con mi mamá, sí, era de noche, tipo ya había oscurecido bastante rápido. Y claro, nosotros nos quisimos meter un poquito, tipo hasta la rodilla, eh, pero sucedió esto. Estábamos caminando y nos caía el agua, o sea, cuando venía la marea, nos caía el agua en los pies. Nosotros nos detuvimos un segundo ahí en el agüita para que nos caiga y avanzábamos un poquito más. Cuando empezamos a avanzar y ya nos cubría los pies, venía, o sea, es que es algo que yo estoy segura de que mi mamá recuerda esto, pero nosotros nunca más preguntamos y no supimos qué cosa era, la verdad. Pero no les digo que venía así como una especie de ola. Bueno, cuando nosotros entrábamos al agua y el agua nos tocaba los pies, se acercaba así, o sea, como cuando por dentro, no sé, es que quiero como describirles que era como una especie como de, ponerle que un pez o algo largo como que se acercaba hacia el mar, o sea, hacia la playa, o sea, hacia la arena, se venía así como venía, y como nosotros veíamos, como que nos pusimos como, mira, 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 eso, como que señalamos y salimos al toque, ¿no? Y pensamos que era como que una especie como de olita, pero rara, ¿no? O sea, es como que se acercaba hacia afuera. Y salíamos y eso ¡prup! Desaparecía. Volvíamos a entrar con los pies así y se venía así, era como una especie de como, no sé, una anguila, una cosa así. Yo sé que puede ser muy raro, pero veíamos eso y es lo primero que se nos ocurría, como que venía una cosa así como por dentro del mar y nos empezó a dar miedo y salíamos, o sea, sacábamos nuestros pies del agua y se escondía, como que no es como que aparecía. Y como era de noche, con el celular a alumbrar, tipo, no había manera de saber qué cosa era. Y nos asustamos, nos pusimos las sandalias y empezamos a caminar lejos de la playita, porque era de noche y, como les digo, estaba iluminado, pero no tanto.
Es algo que me quedó hasta ahora la duda de qué cosa era. ¿Era un pez o algo? No tengo ni idea porque en ese río de la Plata no tengo idea qué tipo de animales hay dentro de ese río. Así que es algo que hasta ahora no tengo ni idea qué sucedió ahí. Bueno, decidimos al final irnos de la playa y empezar a caminar y recorrer, pues, los otros lugares que nos quedaba por conocer. Empezamos a caminar, ya era de noche, así que ya creo que nos compramos algo en un kiosco, tipo algo para comer, como unos sándwich, gaseosa y esas cosas. Ah, una cosa que no les conté fue que ni bien salimos o sea, ni bien bajamos y ahí en la terminal cambiamos de pesos argentinos, no recuerdo si de pesos argentinos o de dólares a pesos uruguayos, que son otra moneda. Bueno, nos compramos unos sándwich y gaseosas y bebidas, ¿no? Para tomar. Así que empezamos a recorrer esa feria que estaba por ahí cerca. Empezamos a recorrer esa feria y habían de todo tipo de juegos. Música, estaba la música súper fuerte. Y nada, nos gustó el lugar, así que empezamos a recorrer. Creo que ya era ya de madrugada. ¿Qué es lo que hicimos? Es algo que la verdad es que no sé por qué hicimos eso. Nosotros nos la pasamos caminando por todos lados y a conocer todo, que en un momento eran las 3 de la mañana. Eran las 3 de la mañana y nosotros seguíamos caminando y paseando porque tipo era sábado y había mucho movimiento. Una cosa así, eran las 3 de la mañana, nosotros estábamos por ahí, casi todo donde nosotros recorrimos era pues el borde del Río de la Plata, así que había mucho movimiento, restaurantes, etcétera. Y a las 6 salía nuestro 6 o 5:30 salía el, el bus a Montevideo. Entonces, nosotros dijimos, no vamos a contratar un lugar para quedarnos solo 2 horas. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a la playa, pero no a la misma playa donde estábamos, sino donde nos sucedió eso, no. Nos fuimos a otra playa que tenía como muchísimo más espacio, estaba bastante más alejado, entonces teníamos mucho espacio en arena. Y había mucha gente, chicos, había muchísima gente en la playa, tipo tomando, fumando, tipo en la vida loca, porque se ve que es bastante turístico y había muchísima gente ahí turisteando. Entonces decidimos sentarnos ahí, no sé con qué, creo que teníamos una toalla o cosas así, nos tapamos y nos dormimos, ponele una horita, una cosa así. Fue como, bueno, duerme tú un rato, duermo yo un rato y ahí pasaron 2 horas y empezamos a caminar hacia la terminal del bus. Bueno, de la terminal de ómnibus a la terminal portuaria, pues estaba ahí a unos pasos, no estaba tan lejos. Entonces, tipo de lo que estábamos haciendo un picnic ahí en la playita, hasta caminar hasta las terminales, pues era un tramo, ¿no? Entonces volvimos, ya habíamos comprado los boletos y nos faltaba media hora nada más. Entonces decidimos ir al baño de la terminal portuaria y ahí pues estaba mucho más, creo que mucho más organizado, mucha más iluminación, más movimiento ahí que en la terminal del bus, que estaba bastante apagado. Entonces nos fuimos para allá, fuimos al baño, nos retocamos un poquito, nos cambiamos y volvimos y ya tomamos el bus. Estábamos obviamente cansadas, habíamos dormido muy poco y en el bus la quedamos. En realidad mi mamá y yo pues tenemos en común de que somos unas personas nocturnas, nos gusta mucho la madrugada.
Entonces, nada, que nosotros estábamos contentas con eso, pero pues habíamos tenido todo el trajín desde la mañanita. ¿Recuerdan en el anterior video de que nos levantamos súper temprano? Bueno, pues sí, después tuve todo ese trajín de toda la anécdota que les conté. Entonces, cansadas sí estábamos, pero pues estábamos disfrutando del viaje y de conocer otro país. Bueno, nos tomamos el bus y tengo una foto que no la voy a mostrar, pero es mi mamá así como y yo como que ya así con un ojo como muriendo. Así que tomé esa foto, guardé y la quedamos. Nos levantamos en Montevideo y ahí pues fue como llegamos súper tempranazo, ya habíamos dormido pues un par de horas, que yo recuerde, no sé si son 4 horas, 3 horas por ahí, pero ya teníamos como estábamos calentita dentro del bus, creo, como que estábamos ahí ya, habíamos al menos descansado. Entonces salimos de la terminal del bus y empezamos a recorrer por ahí la zona. Creo que tomamos desayuno, no me acuerdo muy bien. Y nos dirigimos hacia un lugar que tenía como una cabinita que decía sobre, era una cabina turística, o sea, que te decían lugares donde vos podías conocer. Entonces decidimos ir a consultar. Yo hasta ahora tengo ese papel que me dieron, del recorrido que podríamos hacer o los lugares que podríamos conocer el día ese que, pues, era el cumpleaños de mi mamá, ahí en Montevideo, ¿no? Y le preguntamos cómo era para ir a la playa y todo eso, y antes de ir a la playa, pues, queríamos recorrer un poquito la ciudad. Entonces, súper amable, nos dieron el papelito, todavía lo tengo, no lo tengo acá, lo tengo en Argentina. Nos dijeron que podíamos conocer, cómo viajar, ¿no? De un lado para el otro. Y pues cambiamos, creo que cambiamos más efectivo y empezamos a recorrer por la zona. Tengo aquí en Facebook un montón de fotografías de pues casi todos los años que viví allá en Argentina, porque como les había contado en otros videos, pues o sea, empecé a usar Facebook estando allá en Argentina. Pues son tomadas desde el celular, así que tampoco esperen una super fotografía, ¿no? Nos tomábamos fotos por todos lados. Tengo fotografías de los billetes de Uruguay, de hecho tengo billetes de Uruguay, pero acá no. Tengo la llegada, bueno, que dice Colonia, Encuentro Mágico, Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y no sé qué dice acá. Ay, tengo la fotografía del kiosco donde compramos. Re loco, re loco. Bueno, tengo acá también direcciones. Dice arquitecto debe ser Miguel Ángel Odriozola. Nos tomamos muchas fotografías en un arco que no recuerdo, pero Colonia tiene muchos lugares con muchas piedras por todos lados. Muy lindo, muy lindo. Bueno, llegamos a Montevideo, Plaza Genocidio del Pueblo Armenio. Hay una plaza así que se llama así. Bueno, nos subimos a un bondi uruguayo y me pareció muy loco, a las dos nos pareció muy loco que, no sé si todos los bondis, y creo que sí, tenían un tacho de basura. Es que me parecía re loco y me parece súper importante. No sé, tipo, no sé por qué no lo tenemos en todos lados, porque siempre hay como alguna basurita y la gente pues sucia o que no tiene educación de limpieza, lo tiran en el bondi adentro y se ensucia. Me parece súper importante que tengan un tachito de basura. Pasamos por la Armada Nacional. Nos recomendaron que teníamos que sí o sí conocer o al menos pasar por la ciudad antigua o su ciudad vieja, no sé cómo le dicen, pero esa ciudad pues que está al lado del mar, me hizo recordar mucho para los que son de Lima al Callao.
de verdad, bastante, bastante muy parecida, muy parecida al Callao. Esa zona donde está, pues, el Real Felipe, por ahí, esa zona me hizo recordar muchísimo esa parte. Bueno, ¿qué más? Recorrimos, creo que había un teatro, tipo como el Teatro Colón, pero era un teatro muy bonito. Bueno, pasamos por la ciudad esa, creo que la ciudad esa antigua que yo les digo fue como la última parte. En realidad nos recomendaron no bajar ahí, pero al menos recorrerlo, y para poder recorrerlo nos sugirieron una línea de bondi que pasaba por ahí, ¿no? Un colectivo que pasaba por ahí, así que lo tomamos y nos recorrió todo como ese barrio. Nos dejó como empezando la playa. Pedimos recomendaciones de qué playa ir a nadar. Nos recomendaron una por un lugar muy bonito, la verdad. Y nada, habíamos comprado tipo snacks para estar tirados en la playa. Nos fuimos a la playa, tenemos fotos en tanga, fotos bikini. Em, ¿Y qué es lo que nos pareció de raro? Nos pareció muy raro que la playa del Atlántico, o sea, comparando con las playas del Pacífico, las playas del Atlántico son bastante ventosas, muchísimo viento. También las playas de Argentina, no solo las de Uruguay. Es la playa de Uruguay, en este caso, que les estoy contando ahora, porque después les voy a contar sobre la playa de Argentina. Las playas del Atlántico de la parte de Uruguay, muchísimo viento, viento fuertísimo. ¿Qué nos pareció raro? También que la arena es muy dura. Es como, viste, que no hay esa arena como para hacer castillos de arena, tipo mojar un poquito, pero tenés como que la arena seca. No, no encontramos en ese lugar. ¿Qué más? Para poder nadar, tenés que irte, pero metros hasta el fondo, porque metros hasta el fondo el agua te llega hasta los pies, hasta la rodilla. Tienes que irte súper lejos, así que eso es algo que nos pareció muy raro. Tipo, el mar empezaba cerca, pero para profundidad, como para meterse a nadar, tenías que irte muy, 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 muy al fondo. Eso nos pareció raro. Nos metimos a la playa, tomamos muchas fotos, nos tiramos en arena. ¿Y qué pasó? Que nos quedamos dormidas y habíamos comprado boletos de vuelta. ¿Por qué hicimos eso? No sé, queríamos como asegurarnos de que tener boleto de vuelta para no perder el otro, el bus, perdón, el barco. ¿Qué pasó? Que nos quedamos dormidas. O sea, habíamos disfrutado del mar exquisito, todo muy lindo, pero nos quedamos dormidas porque estábamos cansadas, claramente. Así que nos levantamos, miramos la hora y nos asustamos. Al toque, cambiarse encima, vestido encima, y así con lo que estábamos, ir hacia alguna pista, estirar el brazo, que nos pare un taxi, lo que nos cobre, de hecho nos salió carísimo, pero de ahí hasta la terminal. Le dijimos al taxista la situación y el taxista fue un genio. Viste que hay taxistas y taxistas, tipo, unas que te hacen largo el camino para cobrarte más y otros que pues son súper copados. Nos tocó por suerte uno que dijo, estamos en tantos minutos, y nosotros como que miramos el reloj y era como, "Ay, no vamos a llegar, no vamos a llegar". Hizo malabares el chabón sin salirse de las reglas, claramente, pero sabía los lugares donde no iba a haber tráfico, y por suerte, como era domingo, no había tanto tráfico. De hecho, fue algo muy raro que cuando nosotros llegamos a Montevideo, había muy poquísima gente en la calle, pero casi nada. Era como un poco como desolado, como que no había gente. O sea, había muchísima gente en Colonia, pero ahí
en Montevideo no había gente, o sea, fue muy raro. Bueno, volvimos, tomó unas calles así, y llegamos. Faltaban unos minutos para que saliera, así que llegamos súper bien, compramos algo para comer y nos metimos al bus. Recuerdos del viaje de bus hasta Colonia no las tengo, pero estábamos cansadísimas, así que estoy segura que nos dormimos. Llegamos súper bien, o sea, habíamos comprado boletos para llegar bien, ¿entienden? Entonces, ¿qué hicimos? Pues recorrer un poquito por ahí. ¿Y qué nos encontramos? Había muchos lugares que decían que vendían chivito y nosotros no sabíamos qué era el chivito. Cuando empezamos a preguntar eran unas hamburguesas espectaculares, riquísimas, pero riquísimas. O sea, estaban muy buenas, muy buenas. Eh, y es como muy común, así que como empezamos a preguntar en varios lugares qué era, en varios restaurantes qué era, y nos dijeron eso, y que lo mejor que era ir a esos puestitos que les digo de la calle, que es muy común ahí, porque pues hay, no les digo, hay muchos turistas, y lo que te recomiendan es comprarte tu chivito. Así que decidimos comprarnos el chivito y probar, y era un espectáculo. Tengo una imagen donde está la lista de cosas que vendían en ese lugar. Aparte de chivito, habían otras cosas. Tienen que probar si es que van a Uruguay, chivito, pedirse su chivito. Y como era temprano y todavía teníamos tiempo, volvimos a recorrer Colonia, pero ya de día. Así que fuimos por las playas. Hay una playa en la que tengo una fotografía acá que se llama Playa del Rowing. Rowing. Así que nada, recorrimos todo de día, muy lindo. Como les digo, las calles empedradas. eh, Casi toda la ciudad era así. Y ya oscureciendo, nos volvimos a tomar el barco ahí en la terminal portuaria y volvimos para nuestra casita, Buenos Aires. Cansadísimas, cansadísimas. No recuerdo cómo llegamos, pero la verdad es que fue una buena experiencia, mucha anécdota hubo ahí, mucha anécdota, así que por eso se las quise contar. eh, y nada, muy lindo, mi mamá la pasó muy bien, estaba muy agradecida por el regalito de su cumpleaños, así que yo estaba contenta con eso. Y nada, nos dejó muchas anécdotas. Así que espero que les haya gustado pues este cuentito que les preparé para hoy. Y recuerden que la primera parte está en el anterior video, así que vayan a verlo. Y recuerden dejarme likecitos y comentarios si les gustó mi anécdota. Y pues si quieren más cositas o algunas dudas con respecto a Uruguay, Montevideo o algunas cosas que quieran saber y que yo les pueda contar, pues déjame en comentarios que yo con muchísimo gusto voy a averiguar y capaz hasta tenga anécdotas extras con respecto a esos temas que quieran preguntar. Pues este ha sido el video de hoy. Nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que estoy en proceso de crecimiento y querer pues que me vaya bien aquí en YouTube. Y pues eso va a ser con la ayuda de ustedes, con el apoyo de ustedes, que ya desde ahora estoy súper agradecida. Llegamos a nuestros primeros 100 seguidores y yo estoy súper, súper contenta. Me da emoción continuar haciendo estos videos y pues nada, espero que guste realmente. Y nada, les mando muchos besitos. Nos vemos en el próximo video. Y esto ha sido la sección de Mateando con Amino. Adiós. Adiós.